Hola, buenas tardes. Hoy les voy a leer el segundo borrador del cuento que estamos haciendo en este curso, Las abejas robóticas, con la idea de que al final les voy a decir cuáles son los pasos del análisis para que ustedes lo analicen y si gustan me lo manden de regreso para que les revise su análisis. Bien, comienza el cuento. Nicolás ya había tenido avispas, abejas y mariposas en otro tiempo y se entendía con ellas. Él regaba las plantas en la temporada de sequía. Ellas polinizaban las flores. Pero ahora era diferente. Como todos los días, subió a la azotea donde tenía su huerto casero, que colinda con un árbol de naranjas, y se dio cuenta de que estaba infestado de abejas. Eran demasiadas y no se veían muy amistosas que digamos. Temía que por ser abejas silvestres fuesen abejas africanizadas y lo mataran a él y a su familia. No era la primera vez que las abejas y otros himenópteros visitaban las flores de su jardín. Moscas, avispas, abejas y toda clase de mariposas pululaban por el lugar en santa connivencia interespecies, incluida la odiada y temible especie humana. Había leído en su pubertad un libro sobre las abejas, donde aprendió algunos elementos de comunicación básica que le había ayudado a muchas abejas a no morir de hambre y deshidratadas frente al vidrio de una ventana, del cual no podían salir, porque no entendían lo que pasaba. Era una muralla invisible que les impedía continuar su viaje. Pero Nicolás, haciendo señas con los dedos de la mano, les indicaba el camino hasta que los bichitos lo entendían y encontraban la salida. Claro que a las moscas, en vez de ayudarlas, las aplastaba contra el vidrio de un periodicazo. En resumen, todo era cuestión de alargar un dedo y señalar con él hacia el sitio donde la ventana estaba abierta. Inclusive estaba orgulloso de que en una de sus exposiciones se había presentado un guitarrista italiano en un concierto a beneficio de los niños con cáncer. Su interpretación del vuelo del abejorro fue magistral. Después participó en otra, donde los artistas eran un ensamble de danzas africanas acompañados de la estruendosa música de los tambores djembe. Por consejo de su mercadólogo, las exposiciones se hicieron al aire libre, en el marco de la Feria de las Flores. Sus cuadros estaban frente al Teatro del Pueblo. Tras el corte del listón inaugural, a cargo de una de las damas más distinguidas de la región, hija de uno de los millonarios más ricos del país, el joven guitarrista subió al estrado. Para su mala suerte, era hijo de un macedonio y de una mexicana, razón por la cual tenía el pelo negro azabache y la piel color café con leche. Y aunque tocaba como Los Ángeles, el malinchismo malentendido jugaba en su contra. De nada le servía ser extranjero, pues parecía mexicano. Nicolás pensaba que los sonidos que emanaban de su guitarra eran tan deliciosos como la nata y la miel. Miel de abejas italianas, por supuesto. Pero los ignorantes se fueron retirando discretamente, dejando las butacas vacías, excepto dos jóvenes excéntricos que estaban encantados de llevar la contra. En cambio, cuando subió al estrado el ensamble de danzas africanas, a los primeros tamborazos se empezó a congregar la concurrencia. Los bailarines se movían como grullas cortejando a sus parejas femeninas, arrastrándoles el ala, o ellas como gallinas picoteando el maíz del suelo. En otras ocasiones, quebraban los brazos como las bailarinas egipcias registradas en los murales de las pirámides de Keops, Kefren y Miserino. Nicolás sentía estar en el cuerpo de un faraón, cuya pupila no sabía en cuál de todas las esclavas danzarinas posarse y disfrutar de la miel de sus encantos. Miel de abejas africanas, de la que los expertos dicen que es más sabrosa que la de las abejas europeas.
Se regodeaba pensando en las pinturas que hizo para esa ocasión, donde hacía alusiones a las bailarinas egipcias plasmadas en las cavidades de las pirámides. Sus pinturas, al igual que la miel, se habían africanizado y estaba muy feliz con esta situación, pues, aunque al recital del guitarrista italiano solo acudieron 20 personas y solo 2 escucharon el recital completo, las danzas africanas atrajeron de un plumazo a 500 espectadores que se quedaron hasta el final de la función. Pero su felicidad pronto estuvo a punto de convertirse en una pesadilla fatal. Un día salió a correr a la reserva natural vecina a la que vivía. Le encantaba correr los 10 kilómetros en 52 minutos. Ese día estaba seguro de que lograría entrar al área de los 40 minutos y algún día podría correrlos en 26. La de ese día era una carrera como muchas otras. El sol de mediodía estaba a todo su esplendor. El primer reto del trayecto era trotar por un tramo sinuoso de 300 metros de subida continua y empinada, manteniendo un sprint. Pero un tipo vestido con una especie de escafandra blanca se le plantó a la mitad del camino y le ordenó detenerse. ¡Cuidado! ¡No se mueva! Recuéstese suavemente sobre la lomita que está a su lado izquierdo. ¿Por qué? Al decir esto, Nicolás trató de esquivar al sujeto y continuar su loca carrera. Un conductor ebrio impactó un árbol apolillado. ¿Y eso? ¿A mí qué me importa? Lo derribó y arriba tenía una colmena de abejas africanas como de 1 metro de largo. Nicolás no solo detuvo su marcha, sino que aguzó su mirada y vio que unos 100 metros detrás del sujeto con escafandra estaba una ambulancia junto a un automóvil que tenía una portezuela abierta. El conductor se debate entre la vida y la muerte. No sé si llegamos a tiempo para salvarle la vida. Dé usted la media vuelta lentamente y váyase de aquí sin hacer movimientos bruscos. Si siente que alguna abeja lo anda rondando, no le tire de manotazos, porque las abejas están furiosas. Nicolás dejó correr su imaginación y comparó a las abejas de su casa con los aviones de guerra de la China comunista, porque cada abeja que se le acercaba le recordaba un avión MiG de fabricación rusa que hacía maniobras de reconocimiento y advertencia, hasta que una abejita voló muy cerca de su cara, como haciendo un vuelo de advertencia muy en serio, y el personaje se acordó de una película de James Bond, donde un loco quería provocar una guerra entre China y la Gran Bretaña. En esa escena se veían millones de aviones MiG volando de manera similar. Sería un desastre para la Gran Bretaña emprender una guerra contra China, según James Bond, como también lo sería que Nicolás arremetiera contra el bote de basura donde está el panal. Pero ganas de echarle un insecticida no le faltaban, pues estaba aterrorizado. Se puso muy nervioso hasta que Irina, su esposa, le sugirió que llamara a la Oficina de Protección Civil. En otras ocasiones esta dependencia del gobierno les había resuelto problemas con panales de avispas. Esto abrió la expectativa de que el problema se iba a resolver con facilidad y los llamó por teléfono. Pero esta dependencia ya no atendía este tipo de asuntos. Nosotros no nos encargamos de eso, le respondieron. Hable a bomberos, porque ellos llegarán y le harán una inspección. Pero le comento que tienen prohibido matarlas porque están en vías de extinción. Tal vez el panal que hicieron en mi bote de basura era el último del planeta Tierra. Así que los bomberos se las llevarían sin matarlas. Pero cuando pidió auxilio a esta corporación, el encargado de atender a los ciudadanos le informó que ellos ya no retiran esos panales porque son de especies protegidas.
de modo que cuando muera el último panal de abejas, mi panal, habrá un cataclismo alimentario biológico, porque estos animalitos no estarán para polinizar las flores, y las avispas, otra especie en vías de extinción, no se darán abasto para llevar a cabo esta tarea. Nicolás se acordó de que tiene un hermano biólogo especializado en ecosistemas. Le llamó por teléfono. El hermano sabía tanto que estaba imposibilitado para ayudar, pues se dedicó a cuestionar a Nicolás, a regañarlo e interrogarlo sobre qué clase de abejas eran, que cómo sabía que eran africanas y no italianas. Le informó que hay en la región cerca de 15,000 especies y finalmente concluyó con que ni sabía cómo retirar de ahí el panal, ni conocía a nadie que pudiera hacerlo. Con esto, el panorama se le iba cerrando a Nicolás, pues tendría que tomar la decisión de matar a las abejas con un insecticida, corriendo el riesgo de que éstas contraatacaran y lo matasen a él. La otra opción era llegar de noche con una bolsa negra y grande para la basura y envolver al bote para tirarlo en el bosque. ¿Y cómo tirarlo? Si abría la bolsa, se podrían salir y picarlo, pero si no abría la bolsa, lo más probable es que las abejas morirían. La especie humana inventará abejas robot, las que por estar manejadas mediante la inteligencia artificial tendrán muchas fallas, muchas de ellas introducidas deliberadamente por sus ambiciosos fabricantes, con la idea de hacerse más ricos aprovechándose de la urgencia del caso. Venderán antivirus para corregir las fallas de su sistema operativo, o nuevos modelos imposibles de manejar con facilidad, porque, si bien los comandos son los mismos, estos cambiarán de lugar y de nombre. Algunos comandos útiles se habrán eliminado sin dar explicación alguna. Por otra parte, los depredadores de abejas, también importantes para mantener el equilibrio ecológico, se morirán de hambre. De hecho, este es el principio de la bola de nieve. El depredador morirá y también el depredador del depredador y así sucesivamente. Al no haber alimentos, los humanos se dedicarán a la rapiña e inclusive a comerse los unos a los otros. Los niveles de violencia que se alcanzarán serán inauditos. Nicolás comprará abejas robot para polinizar a sus árboles frutales. En su televisor apareció la noticia de que un grupo de humanos hambrientos habían asaltado la sede de los fabricantes de abejas robóticas para adueñarse de ellas y venderlas de contrabando, lo que provocó un enfrentamiento con las fuerzas del orden. Muertos, heridos y muchos destrozos en las instalaciones de la fábrica. Nicolás se acordó de que hacía un año conoció a un organizador de un evento para artesanos. Lo llamó para preguntarle si conocía a algunos apicultores. El organizador dijo conocer a varios y le proporcionó sus teléfonos. Tomó el celular y llamó al apicultor. ¿Puede venir mañana? Sí, por supuesto. Es que hoy tuve un contratiempo. Mañana sin falta estaré a las 5 de la tarde. Pero pasaron 1, 2, 3, 4 horas y el apicultor no venía. La luz del sol ya había desaparecido atrás de las montañas. Después de las 6 de la tarde no se veía más que 1 o 2 abejas, más otra que andaba moribunda y sin el aguijón. Eran las abejas despistadas que habían salido a recolectar polen y regresaron para darse cuenta de que sus compañeras las habían abandonado a su suerte. Tal vez en verdad el panalito que tenía en su casa era el último del planeta. Una angustia lo invadió. Las flores de sus naranjos ya no se convertirían en jugosos esperidios anaranjados, y las flores rosadas de sus duraznos solo serían una estéril decoración nostálgica de tipo oriental al final del invierno. Tal vez era su culpa por gozar de las danzas africanas sintiéndose en el lugar del faraón. El mundo se convertirá en la extensión del desierto del Sahara. No, no.
Él no tenía la culpa por soñar e imaginar cuadros que daban nueva vida a las momias. Un apicultor de plano no le contestó la llamada. El segundo apicultor le informó que él y las abejas emigraron a Estados Unidos. El tercero dijo que sí le podía resolver el problema, pero faltó a la primera cita, con lo cual parecía estar claro que ningún apicultor vendría a auxiliar a Nicolás. Al menos las abejas emigraron a Estados Unidos y mi panal no es el último del planeta. Pero, como ningún experto lo ayudaría, tendría que rozarles veneno en la noche, cuando estos insectos dormían. Al matarlas, ya no polinizaría ni sus árboles frutales, ni a sus hortalizas. Tendría que comprar unas abejas robóticas. El noticiero continuó. La empresa Apisoft diseñó unos mini drones con forma de abeja capaces de hacer la labor de recolectar el polen y polinizar a la flora de todos los países. Pero su costo es alto y aprender a manejarlas es difícil. La gran novedad es que se pueden reproducir solas y crear miel. Claro que la miel que se obtiene de sus panales no tiene muy buen sabor. De hecho, no tiene sabor y su consistencia es demasiado líquida. Los gobiernos y el fabricante desoyeron las protestas de los apicultores y los agricultores, quienes afirmaron que, al polinizar mecánicamente las flores, la planta resultante es transgénica y al cabo de 3 o 4 generaciones será estéril. Son calumnias de gente desinformada, repiten una y otra vez los voceros de los fabricantes ante la prensa y en los pasillos de los congresos, donde sus agentes cabildean. Lo más grave es que alguien se dio cuenta de que reprogramándolas, estas abejas se pueden africanizar y matar selectivamente a seres humanos indeseables, tales como pachamamas, librepensadores, filósofos, artistas independientes, rivales políticos, líderes sindicales, mujeres feministas y todo aquel que profese una religión diferente a la propia. Estas abejas robóticas reprogramadas solo son adquiribles en el mercado negro. La Interpol desplegó un gran operativo para detectarlas en todas las aduanas, pero ellas mismas llegaban a los países de una manera imposible de controlar. Cerca de alguna playa poco vigilada, se soltaba un batallón de abejitas robóticas, las que se ocultaban en la selva y empezaban a autorreproducirse. Y al conectarse vía satélite, lograban detectar la ubicación de la víctima. No era necesario atacarla con todo un enjambre, pues entonces la Interpol podría darse cuenta del atentado y hacer algo para abortarlo. Bastaba que una mini abeja robótica se parase en la cara de la víctima y le inyectase un veneno tan poderoso que con una dosis mínima podría aniquilar al objetivo en cuestión de segundos. Antes de tomar la decisión de comprar un enjambre de abejas robóticas, decidió volver a llamar al apicultor que lo dejó plantado. Tal vez tuvo un imprevisto. Afortunadamente el apicultor que se ofreció a ayudarlo tomó la llamada. «Las abejas son muy nobles», dijo el hombre. «Solo hay que saber cómo comunicarse y hacerles notar que no son nuestras esclavas, sino que uno es el que está al servicio de ellas. Porque cuando hacemos las cosas bien, realmente les es de mucha utilidad. Voy mañana como a las 5 de la tarde». Pero al día siguiente pasaron 1, 2, 3, 4 horas y la luz del sol ya había desaparecido atrás de las montañas. Desde las 6 de la tarde ya no se veían más que 1 o 2 abejas, más la que andaba moribunda y sin el aguijón. Seguramente se habían ido a dormir. Los animales no saben de horarios de verano y cuando el sol se mete, se van a dormir. Incluso lo hacen un poco antes de que la noche haga su rutinario acto de presencia. Tomó el teléfono y escribió en el WhatsApp para saber si el apicultor mantenía el compromiso. No contestó. Así que se dirigió a Apisoft. Tan solo comprar un pequeño enjambre de abejas robóticas es todo un viacrucis.
por nuevas disposiciones de la ley aplicadas de manera retroactiva y en perjuicio tanto de los usuarios de las tarjetas de crédito como de los apicultores. Para poderlas comprar, el banco y el gobierno no solo deben tener registrados todos los datos biométricos del comprador, sino que éste tiene que llevar al banco, a la oficina de Hacienda y al Instituto Electoral una muestra con los primeros excrementos de la mañana y en ayunas. Tiene que entregar ese mismo día una parte de esta muestra a las 3 instituciones, o de lo contrario se le denegará el servicio. Todo esto debe ir acompañado de su respectiva muestra de orina y de un exudado bucofaringio. Además, el solicitante comprador tiene que estar enviando al banco durante 2 veces al día fotografías de la pantalla de un termómetro láser con la temperatura corporal, la que se tiene que tomar aplicando la pistola del termómetro hacia el centro de la frente del solicitante. No valen muestras tomadas con otro tipo de termómetros, ni si la muestra está tomada en la mano o en el cuello. Estas disposiciones legales y reglamentarias las lograron los cabilderos de Apisoft con mucha tenacidad y mucho dinero de por medio. No hay diputado, aunque sea de izquierdas, que resista un cañonazo de $50,000, los cuales se le otorgarán pese a la crisis de la moneda norteamericana. Los de derechas dan el voto gratis y de todo corazón, porque esas leyes ayudarán a despoblar el planeta. Pues, ¿acaso es necesario que todos los seres vivan? Grandes dificultades esperan a quienes desean hacerse de unas cuantas abejas robóticas de manera legal. No así en los mercados donde se venden discos, ropa y toda clase de artículos pirata. Las abejas robóticas más baratas son las recicladas, las que formaban parte de una etapa de prueba en el proceso de desarrollo del producto y que, en vez de ser destruidas, fueron reprogramadas por algunos empleados desleales de Apisoft y puestas a la venta en el mercado negro. Las mejores abejas piratas son las clonadas. Incluso salen mejor que las originales, pues traen craqueados los mecanismos de control y o de actualización y seguimiento de Apisoft. No hay nada más desagradable que interrumpir un proceso productivo porque Apisoft urge a la actualización del sistema y tras de hacerle caso y aceptar la actualización, el software de la abejita se mete en un bucle infinito y queda prácticamente inservible. Hay otras abejas robot pirata que distribuyen directamente Apisoft en el mercado negro, a fin de incrementar sus ventas sin tener que pagar impuestos. Pues ahí estaba Nicolás, haciendo cola para entrar al banco a entregar sus muestras de excremento en la mañana, cuidando de que no se les regaran las de orina. Cuando estaba a punto de llegar a la ventanilla, se dio cuenta de que había olvidado el resultado bucofaringio en casa. Tenía que regresar por él y de nuevo hacer la fila. Y eso era solo el comienzo, pues del banco tendría que ir a la Secretaría de Hacienda, la cual no recibiría muestras más allá de la 1 de la tarde. Luego, tendría que trasladarse al Instituto Electoral, el cual cerraría más tarde, pero que estaba hasta el otro lado de la ciudad. Se sentía desfallecido, desmoralizado. Estaba a punto de irse al mercado negro a comprar unas abejas de marca pirata. Un amigo le había dicho que las abejas clonadas ya tenían craqueado el sistema de rastreo de Apisoft, pero él era un ciudadano honrado y no cometería una acción tan vergonzosa como esa. Así que se retiró de la fila con gran enojo contra sí mismo y se dirigió a su automóvil, pues ya había encontrado un buen sitio para estacionarse, lugar que iba a perder. Y así fue. Pero la segunda vez ni siquiera encontró un solo estacionamiento público cerca de ahí. Lo peor fue que no solo tenía que llevar las muestras para el banco, también tenía que llevar las de las otras instituciones y pagar 250 pesos por cada una para que les colocaran un código de barras y a él en el brazo izquierdo. Además
debía cuidarse de que algún amargado no le tirara agua en el código de barras, porque de no traer ese código en buenas condiciones, no la recibirían las muestras. En Hacienda tenía que pagar un impuesto por el uso del aire que agitarían con sus alas las abejas robóticas. Finalmente, en el Instituto Electoral le corroborarían la toma de los datos biométricos, una vez que se cercioraran de que la caca, los orines y los mocos eran los de él. ¿Y por qué tanto requisito? Es porque mucha gente viene con orines, excrementos y exudados falsificados. No se los recibieron porque sus datos no coinciden con sus datos. Si bien el nombre proporcionado por Nicolás coincidía con el de su acta de nacimiento, cartilla militar, pasaporte y credencial de elector, y el ADN de las muestras que ya había proporcionado, el nombre que ellos habían registrado era diferente al suyo, y como ellos se equivocaron, eso era razón más que suficiente para privarlo del derecho al nombre y a la identidad. Enfurecido, corrió al mercado negro a comprar unas abejas Apisoft clonadas. Una vez recibido su enjambre cibernético, tras mucho quebrarse la cabeza al leer el instructivo que estaba en chino-inglesñol, lo echó a andar. Las abejas robóticas desaparecieron misteriosamente. Con el paso del tiempo, una abeja robótica medio destartalada era todo lo que quedaba del pequeño enjambre mecánico que Nicolás había comprado. Al parecer, el robotito había tenido una escaramuza con la última abeja real. No había manera de repararlo. Pensó que el cerrajero que le sacó un duplicado a la llave del coche podría hacerlo, dada su capacidad para hacer copias de llaves con chips, pero no. No era su especialidad. Nicolás probó hacerlo él mismo, consultando tutoriales en YouTube, pero la mayoría de ellos se pasaban cerca de media hora hablando de los aspectos más básicos de las abejas robóticas, tales como encenderlas o apagarlas, pero nunca cómo reprogramarlas o cambiarles un chip. En su desesperación, corrió hacia el lugar donde estaba el panal. Ya no había abejas en las flores del naranjo, salvo una abeja moribunda que trepaba trabajosamente por el bote de la basura y buscaba la grieta que servía de puerta al panalito. La verdad es que venía así porque le había clavado el aguijón al perro del vecino, cuyos aullidos escuchó con gran placer. No hay cosa que le agrade más que los ayes lastimeros de un perro odiado. Pero también oyó el zumbido de una multitud de abejas. El zumbido del aerosol insecticida y un grito humano, un grito de horror doloroso que se mezclaba con los aullidos del can. Miró hacia la ventana del vecino. Había un combate de abejas que iban ganando las abejas robóticas, pues esas eran inmunes al insecticida rociado por el vecino. Ya anochecía. ¡Qué pesadilla! Sus abejas robóticas habían asesinado al político que vivía en la casa de al lado con todo y perro. Llegaron la Interpol, la Marina, la Guardia Nacional, la Fuerza Civil y la Policía Municipal con una orden de arresto. Nadie se dio cuenta de que un hacker del Partido Conservador había manipulado a las abejas clonadas para cometer el homicidio. Para el autor intelectual era intolerable que un político de poca monta se creyera más inteligente que él, el gran jefe, tan solo por tener una maestría en ciencias políticas. Según la versión oficial, el plan era casi perfecto. Un diputado del Partido Conservador fue asesinado por órdenes del dictador izquierdoso, quien contrató a Nicolás para llevar a cabo tan infame proyecto, del cual no había duda, pues las abejas, pese a estar clonadas, tenían sus datos registrados en el padrón de datos biométricos. De modo que Nicolás no tuvo manera de demostrar su inocencia, mientras que el verdadero autor del crimen quedó más empoderado que un faraón. Bien, hasta aquí el cuento, tal y como ha sido logrado en el segundo borrador. Ahora te voy a recomendar los pasos del análisis que sugiere Guillermo Samperio en su manual para nuevos cuentistas que se llama Después apareció una nave. Esta es la
versión de la editorial Páginas de Espuma, pero también hay una versión anterior de Alfaguara. El primer paso que tienes que hacer es resumir la línea de la anécdota del relato. Esto es, ¿cuál es en una palabra el hecho narrado? Bueno, ya tenemos a nuestro amigo el cantante vendedor de pan. Bueno, el segundo paso es que describas con brevedad el principio del cuento, que señales la expectativa o las expectativas que abre y la pregunta que cada una puede generar en el lector. El tercer paso es que señales cuáles son los principales distractores que utilizó el narrador. Acuérdate que no es lo mismo el narrador que el autor, que a veces el narrador puede ser uno de los personajes, pero en otras ocasiones puede ser una especie de Dios que todo lo ve. O por el contrario, puede ser un observador que sabe menos que tú, que el público, ¿no? Tienes que, por consiguiente, darte cuenta qué tipo de narrador es, si es en tercera persona, es en primera persona. También tienes que darte cuenta si siempre es el mismo espacio, el mismo tipo de narrador, el mismo tiempo histórico y el mismo tiempo verbal, o hay cambios. Estos cambios, cuando ocurren, se llaman mudas. Bueno, acuérdense que si empezamos en un pasado remoto y de repente estamos en un pasado inmediato, en presente o en futuro, hubo una muda. Este cuento tiene algunas mudas, espero que las detectes. Incluso cambié el tono de la voz para hacértelo más notorio. Bueno, tienes que encontrar también los puntos de confrontación del relato, es decir, detectar el conflicto, porque si es un cuento bien logrado, tiene que tener un conflicto. De lo contrario, es otro tipo de relato y no es cuento. Acuérdate que al menos debe haber dos historias, una profunda, oculta, y otra de superficie. Y también para esto tienes que encontrar la línea dramática definitoria, ¿no? Los puntos que generan tensión. También tienes que analizar el título, qué significa, qué peso simbólico tiene en el entramado total de la obra. ¿Está bien puesto o por el contrario no te dice nada? El séptimo paso es que tienes que explicar la construcción del discurso temporal, ¿no? ¿Cuál es la línea argumental del tiempo? Es decir, ¿qué conjugaciones va a estar usando? Pretérito perfecto, copretérito, presente, futuro, etc. Y si hay cambios, señalarlos, ¿no? Bueno, octavo paso es ¿en qué época transcurre el relato y cuáles son las marcas que la determinan? Puede ser en presente o puede ser en un pasado inmediato, puede estar desde el pasado remoto, se puede ir al futuro, en fin. ¿Tú qué sientes? ¿Qué hubo aquí? El noveno paso es ubicar a los personajes. Hay protagonistas, antagonistas, personajes principales, secundarios, personajes grupo, personajes incidentales. ¿Quiénes son? Bueno, luego, el décimo paso es ¿cuáles son las características del protagonista? Porque si no tiene protagonista, pues realmente no es un cuento. Ya vimos en un capítulo que el protagonista es uno de los personajes más importantes. ¿Por qué no te digo que es el más importante? Porque es más importante el narrador. Lo que pasa es que a veces coincide el narrador con el protagonista, y en este caso se llama narrador protagonista, y suele hablar en primera persona. Bueno, y este protagonista, ¿cómo es su relación con los demás? ¿Es educado? ¿Es antisocial? ¿Cómo se comporta con los hombres, con las mujeres? ¿Es misógino? ¿Es solidario, comprensivo? Bueno, un décimo paso es determinar el tipo de narrador. ¿Quién cuenta la historia y desde qué punto de vista? ¿No? Acuérdense que está el narrador omnisciente que habla en tercera persona y está ubicado en un lugar así como el cielo y todo lo ve.
ve dentro y fuera de los personajes, se puede meter incluso a sus mentes y a las mentes de todos los personajes. O por el contrario, es un narrador protagonista que va descubriendo las cosas con una especie de cámara subjetiva, o peor aún es como un investigador, un observador objetivo que sabe menos que los personajes e incluso que tú mismo. Bueno, también puede haber personajes colectivos que en vez de decir yo digan nosotros. Uno muy interesante es el tú, que te habla en segunda persona y hace que te reflejes en él o que te esté acusando, ¿no? Es muy interesante la segunda persona, tanto la del singular como la del plural. 12º paso es cuál es el tono del relato. En otro capítulo vimos que hay muchos tonos, el tono trágico, el tono cómico, en fin, el tono poético. 13º paso, el hecho narrado sucedió completo antes de ser compartido por la voz narrativa con el lector, que sí y que no. Recordarán que en el cuento, en la caída de la casa Usher, no ocurrió completo el hecho narrado, solamente hasta el final se completó. Bueno, 14º paso, describir los ambientes y atmósferas utilizadas. Hay luz, hay oscuridad, hay claroscuros, explicar sus significados. En los cuentos de horror, acuérdense que más importante quizá que el protagonista son las atmósferas y el ambiente, ¿no? La casa abandonada, una casa antigua de varios pisos, ya no tiene luz, está llena de telarañas, las puertas se abren misteriosamente, los pisos rechinan, en fin. Paso 15. Hay elementos que convenzan al lector de la verosimilitud del relato. ¿Cuáles son? Incluso trata de anotar alguna frase clave. Acuérdate que verosimilitud no es veracidad. Lo veraz puede ser inverosímil, ¿no? Y la mentira puede ser verosímil, porque verosímil quiere decir que se parece a la verdad. Y en la literatura es más importante que parezca real a que realmente sea. ¿Por qué? Porque no somos periodistas, no somos tampoco científicos, no estamos haciendo un documental, estamos haciendo ficción, ¿no? Bueno, pero sí nos podemos inspirar en la realidad, incluso tomar pedacitos de ella, pero para hacer ficción. Bueno, el paso 16 es referir el clímax. Acuérdate que el clímax es el momento en que ¡pah!, se rompe la liga, ¿verdad? La tensión va creciendo, 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 creciendo hasta que ¡pum!, se rompe y ya no hay más. Un personaje sufre un desastre y se llega al punto de no retorno. De ahí lo único que viene es terminar. Bueno, paso 17 es determinar el tipo de final. El final viene después del clímax. A veces apenas se ocurre el clímax y termina. En otras ocasiones hay una catarsis y todavía se prolonga un poquito más. Hay varios tipos de finales. El clásico es el final cerrado y sorpresivo que ata todos los cabos. Hay otro, en cambio, que es el final abierto, que digamos que de 3 soluciones te resuelve 2 y te deja una para que tú, lector, la resuelvas. Claro está que el autor te da elementos para que puedas resolverla, ¿no? Está el final flotante, el final mixto, hay un montón de finales. Para esto te recomiendo que veas el video relativo a los finales. Bueno, también hay que definir el tipo de lenguaje utilizado. Es coloquial, poético, barroco, mixto. El paso 19 es citar la imagen o metáfora más atractiva. Bueno, la imagen puede ser incluso visual, ¿no? Y la metáfora, acuérdate que es un recurso de la retórica que se emplea mucho en la poesía
que es una especie de comparación a la que se le ha quitado uno de los elementos de la comparación. Como en vez de decirle a una muchacha, tus labios son rojos como el rubí, se quita la partícula como y se le dice tus labios de rubí. ¿Ven? Bueno. El paso 20 es citar la imagen más extraña, ¿no? La más rebuscada, la más rara. Y el paso 21, pues es que de nuevo le hagas una síntesis. Ya después de haber hecho todo esto, te conviene hacer una segunda síntesis, te va a quedar mejor y vas a entender mejor el cuento y todo lo que hiciste antes y lo que vas a hacer después. Luego, paso 22. ¿Cuáles son los significados externos que se desprenden del cuento? ¿A qué se refiere el autor al hacer este recorte de la realidad? Por ejemplo, en el cuento de la Caperucita Roja, aunque se enojen las feministas, pues lo que quiere decir es, quizás un mensaje para los papás: no mandes a tus hijos menores de edad a ser mandados por lugares peligrosos porque les puede ocurrir algo malo, ¿no? Es decir, cuídalos, no los pongas en peligro. O a los niños, obedece a tu papá, vete por el camino seguro, no te metas por caminos raros, ¿no? No oigas consejos extraños, etc. Bueno, el paso 23 es, a tu juicio, ¿qué tipo de cuento sería? Fantástico, costumbrista, realista, naturalista, surrealista, etc. Yo creo que en el caso de las abejas robóticas parece realista, pero en realidad es de otro género que no te voy a decir, porque no te voy a spoilear el análisis. Creo que está fácil encontrar. Y por último, tienes que expresar una opinión sobre el protagonista. ¿Qué emociones despierta en ti? ¿Te cae bien? ¿Te cae mal? ¿Es valiente? ¿Es cobarde? ¿Es indeciso? En fin, cada quien dirá lo que es acorde con las emociones que le despertó. Bueno, pues llegó la hora de despedirnos, pero antes te voy a dar mi correo electrónico por si quieres enviar el análisis, no solo de este cuento, sino de otros, para que lo revise. Es fsegch@gmail.com, todo con minúsculas. O sea, F de Francisco, S de Santiago, E de Emilio, C de casa, H de habitación, @gmail.com. Si te gustó este video, pues por favor dale like, y si quieres seguir recibiendo videos como este o ver la colección de videos que tengo, que hay coreografías de mi esposa, arias, canciones de música clásica cantadas por mi hija, un par de óperas de mi autoría, mis correrías por el cine y muchas otras cosas que puedes encontrar ahí, pues te solicito un donativo, porque aquí está en chino que me vayan a monetizar. Las políticas cambian y ya cuando está uno llegando le hicieron un cambio y otra vez. Yo ya tengo 69 años, al ritmo que voy probablemente nunca voy a alcanzar a recibir esto. Así que te invito a que hagas tu donativo, la cantidad que tú quieras y puedas, a mi tarjeta enlace Banorte, número 4915 6630 7434 1042. Te la repito, 4915 6630 7434 1042. De antemano te agradezco mucho tu donativo, así como también el tiempo que le has brindado a esto. Y pues nos vemos en el próximo video para ver el resultado de este análisis. Hasta la próxima. Cuídate.